Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo, escrita por Elizabeth Gilbert, autora del éxito de ventas Come, Reza, Ama. Es una exploración inspiradora sobre el proceso creativo y las maneras de superar los bloqueos y miedos que impiden expresar nuestra creatividad al máximo. En este libro, Gilbert aborda con profundidad y una voz amena cómo cualquier persona puede abrazar una vida creativa, independientemente de que se dedique profesionalmente al arte o no. A través de historias personales y ejemplos de figuras históricas, la autora descompone los mitos sobre la creatividad y plantea maneras prácticas de incorporarla en la vida diaria. Es un manual para vivir de manera más integrada con nuestras inspiraciones y deseos artísticos, haciendo hincapié en que la creatividad es un derecho de nacimiento de todos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la naturaleza de la creatividad. En Libera tu magia, Gilbert explora la idea de que la creatividad no es solo para los profesionales del arte, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. Argumenta que todos somos creativos por naturaleza y que podemos cultivar esa creatividad como una fuente de alegría y realización. A través de anécdotas y análisis, la autora desmonta el mito de que la creatividad es un don exclusivo de unos pocos elegidos, y explica que es un proceso accesible para todos. Además, discute las muchas formas en que la creatividad puede manifestarse, ya sea cocinando, escribiendo, pintando o pensando de manera innovadora en nuestra vida diaria y profesional. En segundo lugar, el miedo como bloqueo creativo. Uno de los núcleos centrales del libro es la relación entre el miedo y la creatividad. Gilbert identifica al miedo como el mayor obstáculo para la expresión creativa y propone estrategias para gestionarlo. Describe cómo el miedo puede paralizarnos y evitar que demos el primer paso hacia la creación. Sin embargo, también ofrece soluciones prácticas y personales para coexistir con el miedo sin dejar que éste domine nuestras vidas creativas. La autora enfatiza la importancia de enfrentar nuestros miedos para liberar nuestro potencial creativo, sugiriendo que el acto de creación en sí es un acto de valentía. En tercer lugar, la perseverancia en el proceso creativo. Elizabeth Gilbert aborda la importancia de la persistencia y la disciplina en la práctica creativa. A través de ejemplos de figuras históricas y contemporáneas, muestra cómo el mantener una rutina y compromiso constante con la creatividad puede llevar al éxito y la satisfacción personal. La autora argumenta que la inspiración existe, pero tiene que encontrarnos trabajando. Así, promueve una visión del trabajo creativo que equilibra la inspiración con el esfuerzo sostenido, desmitificando la idea de que la creación es solo momentos de genialidad espontánea y subrayando el valor del trabajo arduo. En cuarto lugar, la inspiración y cómo encontrarla. Gilbert discute en profundidad el concepto de inspiración, sugiriendo diversas técnicas y prácticas para atraerla a nuestras vidas. Propone que mantener una curiosidad constante y una mente abierta son clave para recibir nuevas ideas y soluciones creativas. Además, recomienda estar atentos a nuestro entorno y experiencias diarias, pues la inspiración puede surgir de las fuentes más inesperadas. La autora también aconseja sobre la importancia de formar hábitos que fomenten la conexión con nuestro yo creativo, como meditación, lectura y el contacto con la naturaleza. Por último, vivir más allá del miedo. Finalmente, Libera tu magia es también una guía para vivir una vida menos limitada por el miedo. Gilbert comparte estrategias y reflexiones sobre cómo adoptar una actitud de valentía en todos los aspectos de la vida, no solo en la creatividad. Este enfoque implica aceptar los desafíos y riesgos como parte integral del proceso creativo y de crecimiento personal. Alienta a los lectores a reconsiderar sus fracasos como lecciones valiosas y parte del camino hacia una vida más rica y creativamente activa. En conclusión, Libera tu magia. Es una lectura esencial para cualquier persona interesada en explorar o expandir su capacidad creativa. La perspectiva de Elizabeth Gilbert sobre la creatividad como una cualidad accesible para todos desmiente mitos intimidantes y abre puertas a un universo de posibilidades artísticas y personales. Es especialmente recomendable para aquellos que se sienten bloqueados por el miedo o la inseguridad. Este libro no solo ofrece un aliento para enfrentar y gestionar esas inquietudes, sino también herramientas prácticas para fomentar una vida más plena y creativa. Al integrar los principios de Libera tu magia en su vida, los lectores pueden encontrar un valioso recurso para superar las barreras internas y hacer un uso más audaz y libre de su potencial creativo. Si deseas apoyar a Elizabeth Gilbert, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.
Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.